Un saludo en el nombre del Señor. Soy Pablo Pilco, bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguir sintonizando este bendito canal. Y bueno, como siempre sucede, cada vez que aparezco yo, la pregunta es, ¿dónde está Pepe? Ustedes saben, la esposa de Pepe falleció hace un poco más de 6, 7 semanas y ha sido una experiencia muy dura. Y Pepe necesita este tiempo para restablecerse, para hacer luto, para estar bien. Así que le hemos dicho, por favor, Pepe, tómate el tiempo que necesitas. Pero, digamos, la vida sigue y hay que seguir. Y lo primero que yo quiero pedirles a ustedes es que recen por Pepe, recen por Viri, recen por sus intenciones. Y ya que estamos hablando de oración, ya habrán visto en la toma general que tenemos a nuestro invitado, que es un sacerdote, un joven sacerdote. Todavía no voy a revelar su nombre, aunque de repente muchos de ustedes ya lo conocen. Pero por favor, padre, si podría comenzar este programa con una oración. Con mucho gusto. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio que hoy nos estás permitiendo. Te damos gracias por todas las personas que se benefician a través de este programa. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser instrumentos de tu paz, de tu luz, de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tus palabras sean nuestras palabras, que tu mirada sea nuestra mirada, que tus pasos sean nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a llevarte a donde sea que vayamos, a ahogar el mal a fuerza del bien. Amén. Amén. Muy bien, Padre Sam. Hoy sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un largo camino para que usted pueda estar aquí con nosotros y esperamos y ansiamos que usted esté aquí. No, yo estoy muy contento y agradecido realmente. Es una bonita casualidad que cuando yo recibo la invitación a este programa fue exactamente el día en que cumplía un año de ser sacerdote. El 16 de enero del 2016 cumplí apenas un año de ser sacerdote. Y ese día recibo la invitación, me cayó el correo, estaba de hecho con unos amigos y fue una grata sorpresa y dije, claro que por supuesto, que desde luego que sí. Estoy muy emocionado y agradecido de estar acá con ustedes. Gracias, padre. Mire, nosotros somos supremamente curiosos. Ajá. Y la idea del programa es tratar de, en principio, entender un poco quién es la persona que está junto con nosotros. Claro. Y luego después contar un poco sobre su proyección apostólica. Pero en esa línea de querer entender quién está con nosotros, porque nosotros creemos que la fe no viene no somos marcianos, ¿no? En efecto. O sea, la fe se va haciendo, la vamos adquiriendo, vamos haciendo crecer este don que Dios nos da. Y queríamos saber un poco sobre usted. Digamos, tenemos ahora aquí en la mesa, digamos, una muestra de distintas banderas, una virgen. Cuéntenos un poco a qué se debe esto. Sí, eso es importante lo que mencionaba Pablo, que en efecto detrás de un sacerdote siempre hay un humano. Y la gente a veces se le olvida eso porque solo nos ve en el presbiterio, solo nos ve celebrando, o en mi caso nos ve en las redes sociales y como que se le olvida que atrás de ese personaje, de esa figura pública, hay un humano que se cansa, que es feliz, que está triste, que tiene amigos, que va al cine, que escucha música, que lee, etc. Entonces es muy importante dejar claro eso, que detrás de Padre Sam está la persona. Está Padre Sam. Está Padre Sam, Padre Samuel Bonilla, que sería mi nombre. Y sí, un joven normal, eso sí, con ganas de seguir a Cristo, con ganas de hacer la voluntad de Dios. Y como las banderas acá precisamente lo muestran un poco, es un poco complicado porque yo he estado en muchos países, por gracia de Dios, pero soy 200% salvadoreño. 200, no 100, 200%. 200% salvadoreña. ¿Esa es una expresión salvadoreña? De hecho, se me acaba de ocurrir, porque es 100% salvadoreña, para decir precisamente que yo estoy muy orgulloso de representar este país, que es uno de los más pequeños en el mundo. Y sin embargo, creo que precisamente a partir de lo que hacemos es como podemos dar a conocer
de dónde venimos. Ujú. Yo vengo de un lugar súper perdido en el mapa. Es más, si usted lo busca en Google Maps, probablemente no lo encuentre. Vengo de un cantón, así le llamamos a las aldeas o a los ranchos allá en El Salvador. Un cantón que ya en su nombre tiene mucho de divino. Se llama Nombre de Dios. El nombre de Dios. Nombre de Dios. Vengo de ese lugar que está fronterizo con Honduras, en el departamento de Cabañas. La ciudad se llama Sensuntepeque. Pues desde ahí, desde El Salvador. ¿Cuánta gente vive, digamos, en un rancho, en una ciudad de este tamaño de la que? Bueno, Nombre de Dios es un rancho, es un cantón que es uno de los más grandes, tengo entendido. No sé aproximadamente cuánto viven, pero me atrevería a dar un aproximado de, digamos, voy a arriesgarme, 1.500 o 2.000 familias, Ujú. porque el cantón está conformado por caseríos. Los caseríos es el conjunto de Ok, casas. ujú. Hay varios caseríos que conforman un cantón, y el cantón Nombre de Dios es uno de los más grandes, al menos de ahí de ese departamento. Ujú. Entonces, de ahí, de ese lugar, exactamente mi caserío se llama Jicarillo y el cantón Nombre de Dios, ciudad de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, El Salvador, Centroamérica. A Con ver, mucho lo orgullo. voy a poner en aprietos. ¿Jicarillo qué es? ¿Es una palabra típica? ¿Tiene algún significado? O... Jicarillo, hay una fruta, bueno, no es fruta, de hecho sí me puso en aprietos. Digamos que es una fruta que se llama jícara, Ah, ok. de donde se saca una semilla que se puede hacer después fresco. Pero sobre todo la jícara es un instrumento, bueno, cuando se lava es un instrumento, es un huacal, de donde lo utilizamos después para echar agua. Esa es la jícara. Entonces, tengo entendido que se llama jicarillo porque habían bastantes árboles de jícara, ¿no? Ujú. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Muy bien. Esto es para que vean que este programa nada hay escrito. En efecto. No hay un guión prehecho. Padre, cuéntenos sobre su familia. Usted es Bien. el número 7 de... Sí, como dirían en Italia, yo soy el beniamino de la familia, soy el más pequeño. Somos 7 hermanos en la familia, yo soy el número 7, el último. Éramos de hecho 8, pero una falleció, una hermana. Éramos 4 mujeres y 4 hombres, Ujú. pero un hermano falleció. Entonces ahora son 4 mujeres y somos 3 Tres hombres en la familia. Mis papás, gracias a Dios, todavía viven, Catarina Bonilla y María Elena Maya. Solo he conocido a una abuelita. Y me crié entonces en este círculo, papá, mamá, abuelita. Mis hermanos, casi cuando yo crecí, ya habían salido de casa. De hecho, actualmente en mi país solo está una hermana, los demás están fuera. Unos están en Estados Unidos, otros están en Europa y así. Pero sí, mi familia entonces es esa, papá, mamá, abuelita y los 7 hermanos. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de fe, digamos, en tus primeros años de vida? Bien. Es muy importante, como ya decíamos, detrás de un sacerdote hay una persona y yo creo que detrás de todo hijo hay siempre una buena mamá, un buen papá. Siempre le voy a agradecer a mamá y a papá que desde niño, desde pequeño, siempre nos llamaban al final del día, no podíamos dormirnos sin antes rezar el Santo Rosario en familia. Nos estuviéramos durmiendo, estuviéramos haciendo relajo, pero ahí estábamos rezando el Santo Rosario. Entonces mi fe se la debo a mi papá y a mi mamá. Déjame hacer una pequeña pausa en esto, para que la gente entienda un poco cuál es la situación. En este rancho, en este lugar donde ustedes viven, ¿había un sacerdote permanente en la localidad? No, ahí está el detalle precisamente. Este rancho está aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad más cercana, ¿no? De Sensuntepeque. Y desde ahí la parroquia cubre todo este rancho que es inmenso, ¿no? Entonces, por mucho que quiera, el sacerdote no puede estar pendiente de estas iglesias, de estas capillas. Entonces, el sacerdote, al menos cuando yo vivía ahí, estamos hablando ya hace más de 15 años, pues en ese entonces el sacerdote iba quizá máximo 2 veces al año. 2 veces al año. 2 veces al año, o si, eso era si teníamos suerte, pero si no, 1 vez al año. Entonces lo que hacía el sacerdote para que no estuviéramos sin atención espiritual, en los tiempos fuertes sobre todo, Semana Santa y Navidad, enviaba misioneros, que a veces eran seminaristas, a veces eran religiosas, o laicos consagrados, misioneros. Entonces esa era la vida de fe. No había un sacerdote así pendiente o cercano,
pero los sacerdotes intentaban que hubiera alguien ahí, un misionero, un seminarista. Entonces, el contacto en mi niñez fue no tanto con sacerdotes, fue con seminaristas. ¿Cómo fue que sus padres entonces llegaron a tener esta fe, digamos, tan consistente además? Porque yo le confieso y confieso a las demás personas, o sea, a mí a veces me cuesta rezar todos los días el rosario. Sí. Y digamos, y entiendo que es una disciplina, entiendo que es una oración bonita, que me hace bien y puedo crecer en mi devoción a la Virgen María y puedo pedir por las demás personas, pero es algo que me cuesta. Sin embargo, digamos, me cuenta usted que todos los días rezaban el rosario en la casa. Sí, realmente es digno de admirar. Es una gracia de Dios, creo yo. Mi papá era, actualmente ya no lo es, era celebrador de la palabra. De hecho, él era el que representaba a la comunidad ahí en vez del sacerdote. Él celebraba la palabra a la comunidad. De hecho, eso en Centroamérica es muy fuerte, los celebradores de la palabra. Entonces, él era como el encargado de la comunidad y creo que eso favoreció un poco a que la familia creciera en este ambiente de fe. Y de hecho también mi papá, por un lado, entonces celebrador de la palabra, y mi mamá, cada vez que llegaba un misionero, un seminarista o sacerdote, era la encargada de cocinar. Le aseguro que los platillos que mi mamá hace, a todo dar. Padre, yo le aseguro que si voy a El Salvador, tengo que ir a visitar Ahí a les su esperamos casa. con los brazos abiertos. Entonces, mi mamá estuvo también cerca de la iglesia en ese sentido. Cada vez que llegaba el sacerdote, ella fue, actualmente ya no lo es por la edad, la eterna cocinera. Siempre cerca de la iglesia. Creo que esos dos aspectos, celebrador de la palabra y cocinera del sacerdote de misioneros, favoreció a que ellos estuvieran un poco, eso era lo más cercano que podíamos pedir a la fe en ese contexto. Y pues, insisto, una gracia de Dios. De hecho, la gente así, a veces que no tiene estudios, mi papá no tiene ningún título ni nada, ni mi mamá mucho menos. Y precisamente ahí es donde Dios se vale, de la gente sencilla, de la gente humilde, pero es ahí donde viene una fe quizá más genuina, más bonita, así de entrega, de disciplina. Padre, ¿y en qué momento surge tu vocación o comienzas a tener luces tú de que pues es posible que estés llamado al sacerdocio? Yo creo que Dios como que le va dando a uno pinceladas. Yo tuve, ya vamos a llegar a ese espacio, creo yo, estuve estudiando en Roma y allá me pidieron que hiciera una breve biografía de 2 páginas. Y el título que le puse a esa biografía, nunca la voy a olvidar, fue De salto en salto se aprende a volar. Porque recuerdo que cuando dije, bueno, ¿y yo cómo voy a escribir esto? Y me vino a la mente esa realidad en la que viví, que veía los pájaros, los animalitos, y veía cómo los pájaros, papá, cuando tienen que enseñarle a un hijo, a un pichón, a un polluelo, a volar, lo hacen poquito a poco, lo van empujando. Y así me veo yo, como un pequeño pájaro que Dios lo ha ido entrenando para volar. De salto en salto, creo yo que me está enseñando a volar. Entonces hay como distintos momentos. Me gustaría mencionar 3. En concreto, la primera vez creo yo que se me ocurrió o dije en esta línea del sacerdocio fue en este contexto. Yo veía a los seminaristas que llegaban y siempre me gustaba que ellos estaban con la guitarra, estaban visitando los hogares, estaban siempre en esa actividad y dije, qué bonita esta vida, ¿no? Qué alegres se ven, qué dinámicos. Entonces la primera vez que yo dije algo referente a la vocación fue en ese contexto. Y me cuenta mamá que yo dije, mamá, yo quiero ser seminarista. Yo no quería ser sacerdote, yo quería ser... ¿Qué edad tenías en ese momento? Estamos hablando de 5 años, 5, 6 años de edad. Al ver la jovialidad de los seminaristas, a mí me llama la atención y digo, yo quiero ser seminarista. Ese fue como la primera llamada de atención de Dios, el primer salto. Yo quiero ser seminarista. El segundo momento, la segunda excusa que Dios utilizó, les va a dar risa, pero ni modo hay que contarlo. Antes me daba un poquito de pena, pero dije yo, ese es el padre Samuel, paciencia. Recuerdo, como ya les decía, mi mamá era la que les cocinaba a los sacerdotes. Y entonces yo viví en ese contexto. Cada vez que llegaba el sacerdote, mi mamá me llevaba, no a cocinar, pero sí a acompañarle. Entonces yo me crecí viendo cómo atendían a los sacerdotes. Y me llamaba la atención que al sacerdote lo atendían muy bien y le daban pollo. Entonces cuenta mi mamá, insisto, a veces hasta me pongo nervioso a recordarlo, me dice mamá que yo le dije, en ese entonces estamos hablando 6, 7 años,
mamá, yo quiero ser sacerdote para comer pollo. Buenísimo. Entonces creo que Dios se valió de la gastronomía para llamar incluso la atención. Estamos hablando de cosas de niños, ¿no? Primero, Claro. los seminaristas. Segundo, el tema de la comida. Yo quería destacar un elemento en esto que cuentas, la importancia de ese testimonio alegre, auténtico de estos seminaristas que le permiten a usted decir, quiero ser eso que estoy viendo, quiero experimentar esa alegría, esa transparencia que estoy viendo en estas personas. Eso es muy importante. Recuerdo una frase de San Francisco. De hecho, es mi patrono también porque mi primer nombre es Francisco, Francisco Samuel Bonilla Amaya. Pues dice San Francisco, predica en todo momento y de ser necesario, utiliza las palabras. Mire, la gente va a olvidar lo que uno dice, pero lo que uno hace, eso queda impregnado para siempre. Por lo tanto, la mejor manera de dar testimonio es con nuestra jovialidad, con nuestros chistes, con nuestro humor. Esas cosas la gente nunca las olvida. Que las buenas homilías, que las buenas reflexiones, esos pues pasan, ni modo, pasa la emoción, pero el testimonio es muy importante. Entonces yo creo que eso fue lo que hicieron estos seminaristas, esa entrega, ese servicio, esa alegría, esa espontaneidad, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y creo que un poco he intentado seguirles ese ejemplo. Padre, sigamos con el transcurso de la historia. Digamos, tú vas al colegio, ahí en el pueblo, en este rancho donde estás. En nombre de Dios. Pero llega un momento dado en que tienes que ya, para seguir tus estudios, salir a otro lado. Sí, en efecto, yo hice 9 años de estudio ahí en mi rancho, los últimos 3 de la secundaria. Yo tuve que caminar 12 kilómetros diarios para poder estudiar. De 7º a 9º grado estaba muy distante la escuela se llama Piedras Blancas, pero con todo ese esfuerzo logramos salir adelante. Y la mayoría de los jóvenes llega hasta secundaria, no hay más estudios ahí. De hecho, lo que hacen algunos jóvenes... O sea que tú tenías que salir, que 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, estudiaba en la correr. tarde. Estudiaba en la tarde y recuerdo que mi papá no me dejaba ir a la escuela si no terminaba mi tarea en el campo, en el trabajo. Mi papá es agricultor y ganadero, entonces si yo no terminaba la tarea a las 11 no tenía derecho a ir a la escuela. ¿Cuál era tu tarea? Dependiendo del momento, sembrábamos maíz, frijol. En la mañana era ordeñar vacas, es algo muy interesante. O sea que tenías que levantarte, ¿qué? A las 4 de la mañana, 5. Bueno, digamos 5:30, 5:15, 5:30. Para empezar, la primera actividad era ordeñar vacas. Después, dependiendo del momento, era cultivar, ir a deshiervar el maíz o el maicillo, frijol, dependiendo de lo que sea. Pues teníamos una tarea durante la mañana. Si no la terminábamos, no había derecho de escuela. Y así nos creamos estos jóvenes. Siempre digo yo, al que le cuesta más el estudio, después lo valora, porque sabe lo que ha costado. O sea, yo valoro primero el hecho de haber logrado estudiar, porque no todos los jóvenes logran estudiar. Una cosa bien curiosa, quizás un poco regresando en la historia, yo cuando tenía quizás menos de 5 años, la primera escuela que hubo en mi caserío de ese cantón, la primera escuela fue en mi casa, porque no había ahí. Y mi papá, que es muy amigable, de hecho, hace amigos aquí y por allá. Y mi papá entonces hizo gestiones para que pusieran una escuela ahí en el lugar. Y le dijeron, bueno, si usted nos consigue un lugar, una casa, en donde hospedar a las profesoras que lleguen, porque no pueden estar viajando, está muy lejos, claro, nosotros le damos el plan de estudio. Entonces la primera escuela fue en mi casa. Entonces yo, antes de los 5 años, yo era así muy curioso, muy metido, decimos en El Salvador, y estaba ahí, queriendo estudiar sin tener la edad. Pues me dicen que precisamente por esa insistencia, una de las profesoras me dio un cuaderno para que yo hiciera rayas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en medio año aprendí a leer y a escribir en el primer año, y desde entonces no fallé. Estudié 5 años en mi casa, después ya logramos construir una escuela, mi papá dio un terreno ahí en el lugar, en el Jicarillo, y después entonces el 6º año lo hice ya en la escuela de ahí del caserío. Después fue que me fui a Piedras Blancas. Pero entonces, ya regresando nuevamente a la historia, ya cuando termino la secundaria, yo ya no tenía posibilidad de estudios, a menos que me trasladara hasta la ciudad, Sensuntepeque, para estudiar la preparatoria, para estudiar el bachillerato.
pero ahí no todos pueden, porque para irse hasta la ciudad tiene que haber una familia que lo hospede o tener recursos, lo cual en mi familia no era posible en ese momento, es de escasos recursos, ¿no? Pero mi papá también con su, con ser tan amigable realmente, pues le pidió al sacerdote de ahí del pueblo, mire, le dijo, como era celebrador, mi hijo quiere estudiar y yo creo que puede estudiar, puede hacer grandes cosas, le pidió posada. Entonces yo viví en la parroquia de allí en Suntepeque, Santa Bárbara. Ahí empecé como mi camino en este ámbito más cercano a la iglesia, viviendo en la parroquia y estudiando. Padre, en ese momento, digamos, usted ya tendría que unos 15 años más o menos, 16 Sí, años. estamos hablando, yo salí de casa 13 años y medio por ahí. ¿Usted ya se comenzó a cuestionar seriamente la vocación al sacerdocio o qué sucede? En ese momento todavía no. Yo era un joven, un adolescente normal, no, O sea, no había ningún compromiso, no, digamos, no. de que usted viviendo en la parroquia tenga que ser sacerdote. No, en efecto no. Solo estuve ahí como una especie de hospedamiento, ¿no? Hospedaje. Y no, nada que ver con la vocación. Fue hasta después de ese primer año, hice 3 años de prepa, después de ese primer año me trasladé a otra parroquia, a la capital, me llevó un primo que ahora es sacerdote, me llevó hasta Lourdes, Colón, ya más cerca de la capital. Ahí ya fue más centrado en el trabajo eclesial. Fui desde acólito, sacristán, cantante. No es que tenga una bonita voz, pero hice de todo. Pues estuve en liturgia, lector. Recuerdo que mi párroco me envió a evangelizar. Ahí en esta segunda parroquia conocí un poco más la fe y se me fue quitando el miedo. Siempre digo, Dios no llama a los preparados, va preparando a los que llama. Jamás a mí se me iba a ocurrir hablar enfrente de una cámara. De hecho, yo tenía una pena increíble. Me daba vergüenza hablar con la gente. Hasta en esta parroquia, estamos hablando de 14, 15 años de edad, empiezo yo a mezclarme con la gente y a quitárseme el miedo. Recuerdo que mi párroco, Reinaldo Sorto... Pero digamos, usted no es que haya en un momento dado estado alejado de la fe, digamos. Sí, siempre estuvo cerca de la fe, de algún modo. Toda mi niñez, adolescencia, estuve muy cerca de la fe. Hubo en un momento, creo que vamos a llegar a eso, tuve una crisis en el seminario, 2012, en donde sí me alejé un poco de la fe y del seminario. Me peleé, digamos, con la iglesia y con Dios y me alejé totalmente. Pero fue prácticamente un año. Eso fue una pausa durante el seminario. Ya faltándome 2 años para ser sacerdote, pasó algo ahí que me entristeció muchísimo y eso me hizo alejarme de la iglesia, cosa que ahora reflexiono, digo yo, es que el que se aleja, el que pierde es el que se aleja, la iglesia no pierde, es uno el que pierde los sacramentos, la gracia, la cercanía, pero entonces toda mi niñez... Simplemente quería hacer una reflexión sobre eso justamente, porque yo creo que muchas veces todos nos peleamos con Dios, todos tenemos situaciones en las que a veces nos resulta incomprensible entender el dolor, el mal que puede haber en el mundo y se nos da una perreta, se nos da ganas de pelear con Dios. Y lo que usted dice es cierto, digamos, cuando se dan estas peleas, el que pierde es uno mismo. Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Es saludable pelearse con Dios, pero no como enemigo, sino como un amigo. Por ejemplo, Marta, cuando se le murió su hermano Lázaro, estaba muy enojada. Estaba seguramente decepcionada de que el amigo de la familia, Jesús, no había intervenido para salvar a Lázaro. Y va y le reclama, Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Ese reclamo es de amigos, ese reclamo es de cercanía. Entonces, ese reclamo no es dañino. Cuando uno le reclama a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? Me indigna esto que está pasando, no me gusta esto. Eso es de amigos. Pero que precisamente lo que nos sucede no nos aleje de Dios, sino como Marta, nos acerque a Dios. Porque cuando estamos cerca de Dios, es ahí cuando empezamos precisamente a entender mejor las cosas. En Marta está claro, ese encuentro con Jesús pasa de una indignación a una profesión de fe. Señor, tú eres el Mesías. Cerca de Dios empezamos a comprender muchas cosas. Así es. Volvamos a la historia, padre. Muy bien. Estamos en esta parroquia, Sí. ya más cerca de la capital. Usted ya está más vinculado, más en la cancha, digamos, Sí. de la evangelización. ¿Qué es lo que sucede?
Pues ahí termino mi bachillerato, termino mi prepa, me gradué de contador, aunque nunca he contado, quizás chistes tal vez, pero no me O salen del todo bien, historias. o historias. Me gradué de contador y recuerdo que antes de que terminara ese último año, el tercer año de contabilidad, mi párroco, a quien le debo tanto, el padre Reinaldo Sorto Martínez, me dice, oye, tú aquí tienes las puertas abiertas en la parroquia. Ujú. Si tú quieres continuar con tus estudios en la universidad, puedes seguir viviendo en la parroquia. Te has portado bien, no tengo ninguna queja, eres bienvenido acá. Yo de hecho te puedo ayudar. Es más, él me decía, tú puedes ayudarme en la contabilidad de la parroquia. Un gran reto realmente. Pero entonces él me dio la opción de la universidad y luego me dice, pero ya ves cómo funciona lo del sacerdocio. Me dice, si tú te animas a ser sacerdote, ya ves que no es cosa del otro mundo, pero es algo maravilloso, algo bonito. De él aprendí precisamente a ser humano y a ser cercano con la gente. Yo veía cuánta gente quería hablar con él. Y en un momento me cuestioné, ¿y cuál es la diferencia en que hablen con él, a que hablen con el sacristán, a que hablen con la secretaria? Y allí caí en cuenta, es que es elegido de Dios. Entonces la gente se acerca porque es alguien ungido, un sacerdote. Y ahí me entró precisamente esta convicción, que fuerte es ser llamado de Dios. Porque uno está dando palabras de Dios, de parte de Dios. Eso significa profeta, de hecho, en hebreo, el que habla en nombre de Dios. Y ahí dije, al ver esta necesidad, cuánta gente le buscaba y no podían hablar con mi párroco, y dije, bueno, ¿y yo por qué no? ¿Por qué yo no podría ser sacerdote también? Padre, déjeme hacerle una pregunta de estas media indiscretas. Santa Bárbara. ¿Y usted tenía, durante todo este tiempo, tuvo alguna enamorada, alguna muchachita con la que andaba? ¿Tenía algo serio por ahí? Esto está fuera del programa, ¿no, verdad? No, no, estamos en vivo. Yo creo que hubo más de una enamorada. Sí, hubo antes de que yo entrara al Pero no seminario. tiene que decir los nombres, padre, no hay ¿Verdad que problema. no? No, No no, 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 conviene, no, sí, no, no vaya a ser no, no. que después le vayan a hacer bullying. Antes de entrar al seminario sí hubo, creo que dos, pero nada formal, nada serio. Donde sí tuve una relación un poco más formal fue en ese momento en que yo me salgo del seminario, porque yo dije, yo de Dios y del sacerdocio mucho menos no quiero saber nada. Y de hecho empecé una relación de noviazgo. Y, y yo siempre lo digo y mis mejores amigos, los más cercanos, conocen toda esta historia. Esa relación a mí me pegó muchísimo porque fue muy fuerte, fue muy fuerte. Ahí sí pudiera decir, me enamoré completamente. Y sin embargo, desde ahí, Dios me vuelve a llamar. Yo creo que esa pausa fue como para purificar mis sentimientos, purificar mis intenciones, porque yo iba como así derechito. Siempre había salido de casa, fe, iglesia, 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 iglesia. No había tenido un noviazgo así formal o serio, digamos. Entonces, esa crisis en el 2012 fue como, hey, vas a ser sacerdote, tienes que saber que esto es grande. Y entonces esa experiencia, ahí tuve esta experiencia de noviazgo que me impactó muchísimo. Ahí yo entendí qué implica decirle no a una mujer, qué implica decirle no a un noviazgo. Muy bien, padre. Esto va a quedar tipo telenovela. Oh my God. Nos toca irnos al corte comercial en este momento. Y cuando regresemos, me gustaría que nos cuente cómo es este proceso de desenamorarse, Ajá. enamorarse y volver a desenamorarse y enamorarse nuevamente. Sí, Así que claro que sí. estamos aquí con el padre Samuel Bonilla de El Salvador, que está compartiendo con nosotros su testimonio. Así que siga con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Soy Pablo Pilco, estoy muy contento de estar aquí con el Padre Padre Samuel Bonilla, que nos acompaña desde El Salvador, quien además es muy conocido en las redes sociales. Ya hablaremos un poquito más sobre eso. Además, digamos, como un dato anecdótico aquí, nuestra productora me comenta que el Padre Sam es el sacerdote más joven que hemos tenido aquí en Nuestra Fe en Vivo. Así Increíble. que eso es un privilegio. Muchas gracias, Padre. Gracias a Dios. Tengo precisamente 28 años de edad, un año y medio de ser sacerdote. Qué honor realmente ser el sacerdote más joven en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Padre. Y además, bueno, esto no lo pueden ver ustedes, pero usualmente en el programa no tenemos audiencia, pero ahora tenemos la bendición de tener una gran audiencia, gente de España, de Sí. Perú, en especial el grupo de la gente de La Voz del Desierto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pero ya pasado, digamos, estas presentaciones, no se me olvida Oh, cómo quedamos tenía esperanza de que se le olvidara. antes de irnos al break, padre. Cuéntenos un poco, usted tiene esta crisis y ya estando en el seminario, Sí, donde, digamos, se pelea con Dios, decide retirarse, se enamora de una muchacha y en ese proceso tiene que, digamos, se da cuenta de su vocación, que su vocación es al sacerdocio y tiene que desenamorarse para volver a retomar ese amor sí. inicial que lo había llamado usted. Cuéntenos un poco sobre eso. Es complicado, de hecho. No pensé que íbamos a entrar en estos detalles, pero lo hago con mucho gusto. El contexto es el siguiente. Yo entré al seminario entonces en El Salvador en el 2007. Después de estar un año y medio en El Salvador, me proponen una beca de estudios para ir a estudiar nada más y nada menos que a Roma. Imagínense, yo vengo de Nombre de Dios, me costaba relacionarme con la gente y en cuanto entro al seminario me dicen una beca para ir a estudiar a Roma. Estudié allá en el Colegio Internacional Sede Sapiense, en Roma y en el Trastevere, estudiando en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Y del 2008 entonces al 2012 estudié en Roma. En el 2012 pasaron ciertas cosas que, como ya lo decía, me decepcionaron y eso me hizo alejarme de la iglesia. Regreso yo a El Salvador, ya no pude continuar en el seminario y me fui entonces, bueno, me alejé de la iglesia, de los sacramentos y ahí es donde inicio esta relación de noviazgo con esta muchacha que realmente, como ya lo decía antes de la pausa, me impactó muchísimo. Pero después me voy yo para Estados Unidos, estamos hablando en el 2012, la segunda mitad del año. Me voy para Estados Unidos porque yo de sacerdocio y de iglesia no quería saber nada. Me fui para Bakersfield, California, y empiezo a trabajar. De hecho, ya tengo 4 hermanos en Bakersfield, California, y empiezo a trabajar en muchas cosas. En la uva, en naranja, en mandarina, durazno, aprendí a podar, muchas cosas, muchas cosas. Seguí enamorado de esta muchacha allá en El Salvador y seguíamos en comunicación. O sea, un noviazgo muy fuerte realmente. Estando allá en Los Ángeles, en Bakersfield, California, pues yo me había alejado de todo. De hecho, no respondía a mensajes, ni a compañeros. Muchos me decían, ¿y qué pasó si tú eras un gran seminarista, si tú puedes ser un gran sacerdote? Yo, bloqueado. No quería saber nada de la iglesia. De repente aquí está lo grandioso de Dios. Increíble. Porque yo estando allá recibo un correo nada más y nada menos que del cardenal Maradiaga, que me lo hace llegar a través de un sacerdote. Y curioso, porque yo no conocía al cardenal Maradiaga, ni él me conocía a mí. Resulta que en esta crisis en donde yo no quería saber nada de nadie, un sacerdote amigo que yo tuve allá en Roma, salvadoreño, el padre Edgardo Reyes, él es salesiano y él es ahijado del secretario personal del cardenal Maradiaga. Pues este sacerdote amigo le contó a este sacerdote, secretario del cardenal, mi caso y le dijo, es un joven muy bueno, no sé qué flores me echaría, pero le contó mi caso y mi crisis. La cuestión es que este sacerdote entonces le comenta al cardenal mi caso. Entonces yo recibo un mensaje del cardenal, más o menos las palabras eran como las siguientes. Hijo, yo soy salesiano.
Don Bosco ayudó a muchos jóvenes en crisis en su momento. Si tú quieres seguir con tus estudios en el seminario, si tú quieres venirte a una parroquia, las puertas de la arquidiócesis de Tegucigalpa están abiertas. Ese mensaje fue, de hecho, mi primera frase fue: Dios no me quiere soltar, Dios me quiere sacerdote. Entonces yo digo, esto es de Dios. Yo estaba totalmente bloqueado y ahí... Pero qué gesto tan, tan Sí. bello, ¿no? Porque, digamos, digamos, parece una cosa trivial, Ujú. pero yo estoy casi seguro que eso fue lo que derrumbó las Sí, barreras de ese resentimiento, de ese en efecto. dolor que usted puede haber tenido, ¿no? En efecto, esos detallitos son los que hacen a alguien humano. Y solo lo humano puede llevarnos precisamente a lo divino. De hecho, Jesús se encarnó, quiso ser humano para llevarnos a lo divino. Pues esos gestos del cardenal, ese gesto en concreto, me desbloqueó. Y totalmente dije, Dios me quiere consigo nuevamente. Empiezo los trámites y ahí fue en donde entra, donde entra la segunda bandera, Honduras. Ahí es que yo empiezo todos los trámites, entonces digo yo voy a regresar al seminario, yo voy a continuar con mis estudios y entonces regreso de California, ya no a El Salvador, bueno, sí, lógicamente estuve en El Salvador y ahí empieza el proceso de desenamoramiento. Me doy cuenta que si voy a ir al seminario no puedo continuar con una relación y tengo que cortar. Recuerdo que es bien curioso, corté ese noviazgo en el mismo lugar en donde lo inicié. En un parque de ahí de Sensuntepeque inicié ese noviazgo. Ahí mismo corté. Yo siempre fui claro con ella y le digo, estoy en esta crisis cuando inicié. Fuimos muy cercanos y muy sinceros en ese aspecto. Pues Ujú. cuando yo me doy cuenta que tengo que regresar al seminario, regreso a Estados Unidos, le digo, tenemos que hablar. Y fue, yo creo que, no sé si fue prudente hacerlo en el mismo lugar, porque un bonito recuerdo quizás fue, fue quitado por un mal recuerdo. No lo sé. La cuestión es que en ese lugar yo le digo, lastimosamente ya no puedo continuar con esta relación de noviazgo, porque voy a continuar en el seminario. Y así es que en el 2013 yo me voy para Honduras. Hago todos los trámites y llego al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, allá en la capital, en Tegucigalpa, a continuar con mis estudios. Y el desenamorarse de una mujer no es fácil, es un proceso. Yo empecé con el seminario, de hecho al cardenal yo le conté, mi obispo, o sea, yo le conté todos estos detalles. Yo he pasado por esto, estoy resentido con la iglesia, estoy resentido con esta persona, me he enamorado. Y él es psicólogo clínico, de hecho, entre otras grandes virtudes. Toca el claxofón, por ejemplo, es piloto, estoy muy orgulloso de él. Entonces, él me ayuda también en ese proceso de sanación interior, con su cercanía. De hecho, yo no conocía a nadie en Honduras. Cuando yo llego al seminario no conocía ni al rector, ni a ningún sacerdote, ni a ningún compañero. Todo fue autopresentarme. Yo soy Samuel Bonilla, vengo recomendado por el cardenal. Una gran responsabilidad. Entonces, es el mismo cardenal el que me ayuda en este proceso, para ir sanando. Pero siempre digo, con su lado humano, no con el autoritarismo, no con las reglas, no con el pecado, no, con su lado humano. Creo yo que un sacerdote hace mucho bien cuando se muestra tal cual, cuando la gente le conoce ese lado humano. Desde ahí se puede hacer muchísimo. Yo me siento en una tremenda deuda con mi obispo, el cardenal Maradiaga, primero por llamarme, por darme la oportunidad, luego por acompañarme en este proceso. Y pues soy sacerdote de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras. Algo así este proceso. Qué cosa tan bonita, ¿no? Porque además hay una enseñanza que nosotros podemos sacar de todo esto, ¿no? Y es que nosotros no somos carteles como los que hay en la carretera. Porque el cartel en la carretera te dice, de acá faltan 50 millas o 50 kilómetros para llegar a la ciudad tal. Sí, Pero el cartel se queda. Nosotros como cristianos, en realidad, no solamente indicamos hacia dónde vamos, sino que caminamos con la persona. sí, Y este ejemplo, esta acción del cardenal. del cardenal fue justamente eso, ¿no? Decirle, Sí. oye, mira, vamos a caminar juntos. Sí, en efecto, fue lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús, decepcionados, tristes, adoloridos, queriendo huir de la realidad de Jerusalén. Jesús, el gran desconocido para ellos, empieza a caminar con ellos. Pues yo creo que como sacerdotes estamos llamados a eso,
a ser ese Jesús que probablemente no nos van a reconocer. Probablemente nos van a decir ignorantes, probablemente nos van a decir, eres el único retrógrado, las típicas acusaciones, ¿no? Pero es en esa compañía, aunque el otro no la agradezca, aunque el otro crea que no la necesita, es eso lo que hace la diferencia. El sacerdote está llamado a caminar con las personas, a ser otro Cristo en esas tristezas que cada discípulo, que cada persona va enfrentando. Qué belleza. Padre, ¿y usted cuándo se ordena? Pues termino mis estudios, hice 2 años allá en Honduras, tercero y cuarto de teología, 2013 y 2014. Me ordeno de diácono el 20 de junio del 2015. Nunca voy a olvidar precisamente, bueno, nadie debería olvidar el día de su ordenación, los matrimonios, el día de su boda. Pues yo nunca voy a olvidar esas 2 fechas. La primera es mi ordenación diaconal, fue en Honduras, el 20 de junio del 2015. Después, precisamente por esta cercanía con el cardenal, yo le pido, estando en Honduras, a mí me gustaría ser ordenado en mi país, le digo yo. O sea, he salido hace muchos años, quisiera estar en mi país, esa gran fiesta tiene que ser en mi país. El cardenal también tiene este otro gesto de permitirme ir a ordenarme allá, a mi parroquia, en Lourdes, Colón. Él se traslada y me ordena en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes el 16 de enero del año 2016. Fue una gran fiesta, habían más de 3.000 personas, sin contar mujeres y niños, dice el Evangelio. Eran muchas personas, lo digo porque mandamos a hacer comida para 3.000 personas y no alcanzó. Vinieron de Honduras. ¿No pudo multiplicar la comida, padre? No tenemos ese poder. Todavía. Vino, por ejemplo, el padre Charlie de Colombia, vinieron algunos amigos de Roma, de Estados Unidos. Fue una gran fiesta realmente. El 16 de enero del 2016 yo me convierto en sacerdote. Después de este proceso, después de conocer a personas geniales, después de nunca olvidar precisamente mis raíces, siempre quise que fuera en El Salvador por eso, porque si era en otro país, mucha gente sencillita no iba a poder viajar. Entonces quise que fuera en mi país para que mi gente cercana, la de allá de mi cantón, Nombre de Dios, estuviera presente. Y eso para mí fue mi mayor satisfacción. Qué belleza, muchas gracias, padre. Mire, nos queda muy poco tiempo, unos 13 minutos para que acabe el programa. El tiempo vuela. Sí. Quisiera que comparta con nosotros este otro apostolado que está haciendo ahora usted en el ciberespacio. Padre Sam es un apostolado en las redes sociales y ahora estamos presentes precisamente ya en varias redes, en 5 si no mal recuerdo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y lo último fue la página web. Se trata de... Un segundo, padre, porque tenemos en pantalla que está apareciendo su información, el contacto del padre Sam en Facebook es Padre Sam, tiene una página web que es www.padresam.com. En Twitter lo pueden encontrar en padre_sam y en Instagram samu_bonilla. Además vemos que el padre tiene un dibujito que lo representa muy bien. Algunos le llaman el frijolito. El frijolito, muy bien. Sí, Cuéntenos, síganos contando sobre este apostolado. Bien, pues es curioso cómo inicia este apostolado porque yo nunca pensé que fuera a tener tanta audiencia. La página más fuerte es en Facebook y le sigue el canal en YouTube, Padre Sam, en donde están ordenadas las reflexiones del Evangelio todos los días. Pues yo nunca pensé que fuera tan grande, por eso inició un poco así de repente. Unos jóvenes que me habían visto vía Twitter, tuitear, me dicen, padre, usted puede funcionar con reflexiones cortas del Evangelio. Ellos creyeron en mí antes que yo creyera en mí mismo. Pues recuerdo que, de hecho, yo no creé la página, ellos me la crearon. De repente veo que hay una página en Facebook. ¿Y estos jóvenes de dónde eran? De Ecuador. De Ecuador. De Ecuador. Que ya, o sea, se contacta con usted vía Twitter. Vía Twitter. Ya después vía WhatsApp y todo, ya entramos en comunicación. Pues ellos creyeron en mí, como le explicaba, y crearon esta página. Y yo dije, bueno, ya está. Y bromeando, les digo, cuando esa página tenga 1.000 seguidores, voy a grabar mi primera reflexión. Pensando, estábamos en abril del año 2016, 3 meses de ser sacerdote, pensando, tipo noviembre, diciembre, va a llegar a los 1.000 seguidores. Pues no, al día siguiente, esa página ya tenía más de 1.000 seguidores y tenía que cumplir mi promesa. Por eso el 8 de abril del 2016 yo grabo mi primera reflexión del Evangelio.
ahora que la veo, me veo y digo, oh my God. Todo nervioso con el teléfono así, la cámara se me movía. Pero ese 8 de abril grabo mi primera reflexión y mi sorpresa es que al final del día la reflexión tenía 12.000 reproducciones. Y yo, ¿de dónde sale tanta gente? Y así fue que me di cuenta que funciona. Padre, y usted ya era, ¿cómo se dice en español? Savvy, era muy hábil en el manejo de los recursos tecnológicos. En realidad no. Yo tuve mi primer teléfono inteligente hasta que llegué a Honduras en el 2013. Yo no me sabía mover nada en las redes. Es más, cuando yo inicio esta página en Facebook, yo no sabía ni cómo ponerle una letra, mucho menos diseñar una imagen, para nada, para nada. Fue cuando empecé que me fui preparando, me fui dejando ayudar y ahora ya diseño algunas páginas, algunas imágenes. Ya tengo un equipo que me ayuda en la página, pero yo también diseño. Por ejemplo, el canal en YouTube, todas las imágenes que les pongo de miniatura las hago yo. Todo lo hago desde un simple teléfono, nada de diseño en computadora, de programas sofisticados, pero todo lo he ido aprendiendo en el camino. Eso siempre yo he tenido la certeza. Si yo me aviento en algo, Dios me acompaña. Y Dios siempre ha estado ahí presente. En esta página, en la página web, yo de diseño gráfico absolutamente nada. Y he empezado este proyecto de la página web y ha funcionado muchísimo. Ya casi va a tener 1 millón de visitas la página web. La página en Facebook ya casi medio millón de seguidores. En YouTube son 33.000 suscriptores y las demás redes por ahí van también. Pues yo no sabía de las redes. Es en el camino donde voy aprendiendo. Lo importante siempre es dejarse ayudar. Ahora, padre, ¿qué es lo distintivo de hacer apostolado en las redes sociales? Es una gran responsabilidad ser sacerdote y evangelizar en las redes, porque uno no tiene que perder su identidad y sin embargo tiene que adaptarse al lenguaje cibernético, pero sin perder la identidad, eso es muy importante. Entonces no es que, ok, soy sacerdote y publico lo que sea. Uno debe tener una línea, debe saber que es una gran responsabilidad. Ahora mis videos diarios en Facebook los reproducen 80.000, 100.000 diarios. Entonces eso a mí siento una gran responsabilidad porque cada palabra sé que llega a muchísimos. De hecho, también distribuimos el Evangelio vía WhatsApp a más de 100.000 personas diario. Hay un equipo de más de 50 personas que me ayuda a distribuirlo vía WhatsApp, que me ayudan en la página. De hecho, cuando yo estoy ausente, la página sigue en pie. Hay aproximadamente 30 publicaciones al día en la página en Facebook, gracias a este equipo que me ayuda con oraciones, con frases, con versículos, con imágenes. Estoy muy agradecido. Es un equipo que he ido formando y eso es lo bonito, como le decía. Como Dios me ha ido llevando de muchos países, de muchos lugares, he conocido gente maravillosa de muchos lados. Y hoy que nace este programa, entonces digo, esta página, perdón, estas personas me pueden ayudar. Y así he ido formando el equipo. Personas de Ecuador, personas de México, de Francia, de Italia, de Estados Unidos y sobre todo de El Salvador y de Honduras. Y así está este gran equipo, Padre Sam, que lleva adelante toda esta evangelización en las redes. Ahora, hay una cosa que, digamos, a mí me parece muy interesante en todo esto, es que, digamos, a diferencia, por ejemplo, de la gente que está viendo televisión en este momento, nos está viendo, a veces hay gente que, digamos, tenemos seguidores que son muy constantes. Sí. Pero hay gente que a veces simplemente está zapeando, está surfeando, digamos, los canales y cae por ahí. En cambio, en los medios sociales, digamos, uno tiene que ser intencional para poder recibir, digamos, yo tengo que suscribirme para poder recibir determinada página, determinados contenidos. Y eso también es interesante porque, digamos, si usted, digamos, tiene 50.000 personas, sabe que está llegando a esas 50.000 personas. O sea, digamos, hay gente concreta detrás de eso. Digamos, no son números, simplemente. Sí, en efecto. Es curioso cómo ha ido avanzando un poco la visión que tenía. Yo inicié en Honduras. Estaba allá en Tegucigalpa cuando inicio este apostolado. Y cuando yo inicié dije, voy a grabar mis reflexiones para la parroquia. Pero luego me doy cuenta que no. Cuando uno está en la red, no se puede circunscribir una parroquia a un espacio más grande. Entonces después la visión dije, bueno, a todo Honduras. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que empiezan a llegar saludos de Perú, saludos de Colombia, saludos de México, de Estados Unidos.
en China incluso. He De recibido muy veras. bonitos testimonios de muchas partes del mundo. Lee mandarín, padre. No, ya quisiera, pero no. He recibido muy bonitos testimonios de distintas partes del mundo y así fui ampliando la visión. Después entonces digo, ok, para todos los de habla hispana. Incluso después di otro paso. Dije, no, pues no solo para católicos, hay que pensar en protestantes. Eso es algo particular de la página Padre Sam. Hay muchísimos hermanos que no son católicos y siguen la página. Últimamente les pedí en un Facebook Live, que si no habían calificado la página, activé la opción de opinar y llegaron muchas opiniones de hermanos de otra religión, cosa que a mí me agrada muchísimo porque estamos haciendo, gracias a Dios, las cosas bien, porque estamos llevando a Dios sin perder nuestra identidad. Ahí hay reflexiones de la Eucaristía, de la Virgen María, y sin embargo a la gente le gusta el contenido. He recibido muy buenos testimonios, solo le comparto uno, por ejemplo. Me dice una muchacha venezolana que está en China: padre, yo estoy en China y no sé mandarín. Y no puedo vivir mi fe, no entiendo acá el lenguaje. Si no fueran por sus reflexiones, yo habría perdido mi fe. Yo me quedo, wow. Qué belleza. Otro sacerdote, este es un poco al revés. Es filipino, si no mal recuerdo, y está en Estados Unidos. Y me dice, aquí me cuesta porque estoy en un apostolado con gente hispana y no entiendo, no sé cómo predicarles. Si usted no hiciera estas reflexiones, yo sería un desastre. Qué belleza. Y bueno, hablando de esto, quisiera por favor que nos pongan nuevamente en pantalla la información del Padre Sam para que Sí. la gente pueda acceder a sus redes sociales, porque ya queda muy poco tiempo para el programa. Una vez más, Facebook, Padre Sam. ¿Y YouTube? Facebook y YouTube, Padre Sam, es cierto. La página web es www.padresam.com. Twitter, padre guión hacia abajo, Sam, y luego en Instagram, Samu guión hacia abajo, Bonilla. Yo he tenido la oportunidad, padre, de ver alguno de sus, entrar a su página, ver algunos de sus videos. Y de hecho, bueno, de ahí fue que saqué algunas de las preguntas, pues que le pude hacer ahora, ¿no? Y de hecho hay una pregunta que le hicieron a usted y que quiero volver a hacérsela. Una de las preguntas que le hacen es, en el video este de aquí, 10 cosas que no sabe sobre el Padre Sam. El padre hace una colección de las preguntas, y una de las preguntas es, padre, ¿por qué tiene los dientes tan blancos? Espero que me esté viendo Colgate para que... de hecho, hice una publicación en Facebook diciendo qué preguntas les gustaría que respondan y llegaron infinidad de preguntas. Entonces lo que hice fue seleccionar 10 preguntas y puse esa pregunta chistosa: ¿por qué tiene los dientes tan blancos? Y recuerdo que respondí ahí en ese video, lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Es más fácil en YouTube, ahí están todos los videos, más de 500 videos. Pues recuerdo que les dije simplemente cepillarse 3 veces al día y ir al odontólogo al menos cada 6 meses. Lo importante es cuidarse. Yo creo que al igual que los dientes, así también debe ser nuestra alma. Con la frecuencia en que nosotros precisamente cuidamos nuestra higiene bucal, así también se va a reflejar. Pero también nuestra higiene espiritual, pudiéramos decir. ¿Qué tal si no nos confesamos? ¿Qué tal si no vamos a la Eucaristía? Eso se va enmugreciendo con el pecado, ¿no? De eso se trata, que la constancia en algo es lo que hace la diferencia en la fe. Padre, la verdad que estoy muy agradecido por su testimonio, por su apertura, por haber respondido a mis preguntas indiscretas. Y muchas gracias por ser testimonio, por estar en las redes sociales dando este testimonio, dando esta presencia que es tan importante y necesaria, Sí. de la iglesia. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Quisiera pedirle, por favor, si pudiera hacer una oración muy brevísima. Muy bien, claro que sí. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido estar acá en este programa, por habernos permitido ser instrumentos de tu palabra y de tu paz. Señor, que seamos otros Cristos para los demás, que llevemos consuelo, que llevemos paz con nuestras palabras y sobre todo con nuestras obras. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Una vez más, por favor, les pido, no dejen de rezar por nosotros, por este apostolado. Recen de manera especial
por Madre Angélica, y no se olviden, Dios nunca deja de mirarnos a nosotros. Nosotros no dejemos de mirarlo a Él. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Padre, muchas gracias. Excelente.